¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan realmente aquellos que parecen tenerlo todo? ¿Qué vacíos invisibles habitan en los corazones de quienes ocupan las portadas de las revistas financieras? Hoy te traigo una historia que desafía todo lo que creías saber sobre el poder, la riqueza y la intimidad humana. Imagina esto. La lluvia golpea incesantemente los ventanales de uno de los restaurantes más exclusivos de Valencia, el Jardín del Cielo, donde solo los privilegiados pueden permitirse el lujo de una mesa. Entre ellos, Alejandro Vega, 38 años, propietario de un imperio tecnológico valorado en millones, considerado el soltero más codiciado de España según Forbes. Antes de empezar, por favor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Alejandro gira distraídamente su copa de vino tinto entre los dedos, observando las gotas deslizarse por el cristal. La cena de negocios ha terminado, pero algo lo retiene, algo más profundo que la lluvia que azota la ciudad. ¿Te has sentido alguna vez así, rodeado de lujos, pero con un vacío inexplicable en tu interior? La vida de este hombre es aparentemente perfecta. Mansiones, coches de lujo, viajes internacionales, inversiones millonarias. Pero nadie conoce su secreto más íntimo, una verdad tan sorprendente que cambiaría para siempre su imagen pública si saliera a la luz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este poderoso empresario te dejará sin palabras. Mientras contempla regresar a su apartamento vacío en el barrio histórico, algo capta su atención. Una joven empleada del restaurante, con un uniforme discreto y el cabello recogido en un moño simple, organiza meticulosamente los cubiertos para el día siguiente. Hay algo en la delicadeza de sus movimientos, en la concentración de su mirada que resulta magnético para él. De repente, un pequeño ritual se desarrolla ante sus ojos. Sus compañeros le entregan un cupcake con una vela. Mientras ella la sopla rápidamente, casi avergonzada por la atención, Alejandro alcanza a escuchar una frase susurrada. Nunca tuve un cumpleaños. 4 palabras simples que, sin saberlo, cambiarán el rumbo de 2 vidas para siempre. ¿Qué secretos guarda esta joven? ¿Y qué misterio oculta el millonario tras su fachada de éxito absoluto? La conexión entre estos dos mundos aparentemente irreconciliables está a punto de desencadenar una historia extraordinaria donde nada es lo que parece. ¿Has notado cómo a veces los encuentros más inesperados pueden transformar nuestra existencia por completo? Esta historia te mostrará que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden carecer de lo más esencial. La lluvia sigue cayendo implacable mientras Alejandro toma una decisión impulsiva, algo completamente fuera de carácter para un hombre que ha construido su fortuna sobre el cálculo meticuloso y el control absoluto. Lo que sucederá a continuación desafiará todas sus creencias sobre el valor, el éxito y la conexión humana. Si esta historia sobre Alejandro y Carmen te ha llegado al corazón, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y descubre más narrativas que exploran las profundidades del alma humana. Esas verdades que todos compartimos más allá de nuestras circunstancias. El teléfono vibra sobre la mesa de caoba, interrumpiendo sus pensamientos. Es Lucía, su asistente. Señor Vega, recuerde que mañana tiene reunión con los inversores japoneses a las 8 horas. El chofer pasará a las 7:15. Alejandro responde con un breve «gracias» y guarda el dispositivo, pero algo ha cambiado en su expresión. El recordatorio actúa como un ancla que lo arrastra de vuelta a su realidad cotidiana. Es el laberinto de obligaciones y
compromisos donde cada minuto está meticulosamente organizado con propósitos comerciales. La transformación interior que experimenta es casi imperceptible para quienes lo rodean. En un instante, el hombre contemplativo desaparece, reemplazado por la máscara del ejecutivo implacable que todos conocen. Esta dualidad define su existencia. A sus 38 años, Alejandro Vega ha logrado lo que muchos considerarían el sueño definitivo. Partiendo de una pequeña startup en un garaje alquilado, construyó un imperio tecnológico valorado en cientos de millones. Sus aplicaciones de gestión financiera no solo revolucionaron el mercado europeo, sino que ahora conquistan Asia con la misma fuerza disruptiva. Un éxito rotundo ante cualquier métrica convencional. Pero las métricas convencionales rara vez miden lo que realmente importa, ¿verdad? Detrás de esa fachada de triunfo absoluto se esconde una verdad desconcertante que nadie podría imaginar. Lo que el mundo admira como un imperio tecnológico revolucionario, para Alejandro no es más que un elaborado sustituto de conexiones genuinas, un refugio donde esconder su más profundo secreto. Nunca ha experimentado la intimidad del amor. Es la ironía suprema que desafía toda lógica aparente. Forbes España lo corona como el soltero más codiciado de Valencia, destacando su fortuna estimada, sus inversiones filantrópicas, sus propiedades de ensueño. Fotografías cuidadosamente seleccionadas lo muestran en eventos de gala, rodeado de bellezas, proyectando una imagen de sofisticación y seguridad, una ilusión perfectamente orquestada. Las revistas venden la fantasía de una vida perfecta, mientras Alejandro guarda celosamente un secreto que ni sus biógrafos más minuciosos han descubierto: su total inexperiencia en el ámbito del amor físico, un vacío existencial que ninguna adquisición empresarial ha logrado llenar. Ahora, quiero profundizar en algo fascinante sobre esta revelación. En un mundo obsesionado con las apariencias, donde el éxito se mide por conquistas tanto profesionales como personales, ¿cómo es posible que alguien en la cima del mundo corporativo haya construido muros tan altos alrededor de su vulnerabilidad? La respuesta nos lleva a explorar las prisiones invisibles que construimos en nuestro camino hacia el reconocimiento social. Mientras Alejandro observa a la joven del cupcake, algo resuena profundamente en él. Quizás reconoce en ella una autenticidad que ha sacrificado en su propio camino hacia la cima. Una autenticidad que podría ser la llave para liberar su verdadero ser de la jaula dorada que él mismo ha forjado con tanto esmero. ¿Conoces a alguien que, como Alejandro, proyecte una imagen perfecta mientras oculta vacíos profundos en su interior? Lo que ninguna de aquellas revistas mostraba era la soledad que acompañaba a Alejandro en noches como esta. Una soledad que pesaba sobre sus hombros como una capa invisible, un compañero constante que ni siquiera sus socios más cercanos podían percibir. Con un gesto discreto, decidió pedir la cuenta. Mientras esperaba, su mirada vagó distraídamente por el restaurante casi vacío a esa hora tardía. El silencio contrastaba con el bullicio de las reuniones corporativas que llenaban sus días. Y fue entonces, en ese momento de quietud inesperada, cuando la vio. Hay encuentros que ocurren en el plano físico pero resuenan en dimensiones mucho más profundas. Como si el universo conspirara para crear una intersección perfecta entre dos caminos aparentemente dispares. Este era uno de esos momentos de revelación silenciosa. Ella trabajaba en el área de servicio, organizando meticulosamente cubiertos y servilletas para el día siguiente. Nada extraordinario a primera vista. Cabello castaño recogido en un moño simple, uniforme discreto, movimientos eficientes. Pero había algo más allá de lo visible que captó la atención de Alejandro, algo que trascendía la imagen superficial.
en aquellos gestos sencillos y precisos, en la concentración de su mirada. Alejandro vislumbró una cualidad casi extinta en su círculo social: autenticidad pura, sin filtros, un contraste dramático con el mundo artificioso que frecuentaba, donde cada sonrisa escondía una agenda, cada cumplido ocultaba un interés. Esta autenticidad lo atrajo como un imán hacia el norte, despertando en él una resonancia olvidada. La transformación interior que experimentó en esos momentos fue sutil, pero profunda, como si un velo se levantara momentáneamente, permitiéndole recordar una parte de sí mismo que había quedado sepultada bajo capas de éxito empresarial y expectativas sociales. De repente, la escena adquirió un nuevo matiz. Uno de los camareros se acercó a la joven, susurrando algo que dibujó en su rostro una sonrisa tímida. Otro empleado se unió al pequeño grupo, y pronto un cupcake con una única vela fue colocado frente a ella. La intimidad de ese momento, la espontaneidad de los gestos, la alegría genuina compartida lejos de las miradas de los comensales adinerados. Esta celebración improvisada revelaba una calidez humana que Alejandro hacía tiempo no presenciaba en su propio entorno. Un ritual simple pero profundamente significativo, desprovisto de pretensiones, que despertó en él una curiosidad casi olvidada, como si estuviera contemplando un lenguaje familiar que alguna vez dominó, pero que había dejado de practicar hasta olvidarlo por completo. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo de comprensión sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el interior de Alejandro. Más allá de la curiosidad momentánea, estaba experimentando un despertar. En psicología, este fenómeno se conoce como reconocimiento del alma, ese instante en que algo o alguien actúa como espejo, reflejándonos partes de nosotros mismos que habíamos olvidado o reprimido. El viaje interior que comenzaba para Alejandro no era simplemente sobre la atracción hacia una desconocida. Era un camino hacia el redescubrimiento de su propia humanidad, sepultada bajo años de construcción de un imperio que irónicamente lo había alejado de las conexiones genuinas que todo ser humano anhela en lo más profundo. Alejandro observó intrigado la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El rostro de la joven expresó primero sorpresa genuina y luego un destello de vergüenza cuando sus colegas comenzaron a cantar «Cumpleaños feliz» en voz baja, casi susurrando para no perturbar el ambiente elegante del restaurante, como si esa pequeña celebración fuera una intrusión en el espacio reservado para clientes adinerados. Con un movimiento casi defensivo, ella apagó la vela rápidamente, mirando alrededor con aprensión, como si temiera que alguien pudiera reclamar por ese fugaz momento de alegría compartida. En ese gesto apresurado, en esa forma de encogerse para ocupar menos espacio, Alejandro reconoció algo profundamente familiar: un reflejo de sí mismo. La revelación lo golpeó con una claridad desconcertante. A pesar de sus trajes de Beth, diseñador y su cuenta bancaria de 8 cifras, él también era alguien acostumbrado a esconder su vulnerabilidad, a existir en los márgenes de la alegría auténtica. Un maestro en proyectar éxito mientras minimizaba cualquier grieta en la fachada. La paradoja era evidente. Él, que podía comprar el restaurante entero con un solo movimiento bancario, se sentía tan intruso en la experiencia de la felicidad genuina como aquella empleada en su propio lugar de trabajo. El instante de conexión invisible se intensificó cuando, por casualidad, sus miradas se cruzaron a través del salón semivacío. Ella, al percatarse de que había sido observada en ese momento de intimidad, se sonrojó visiblemente, bajando la mirada de inmediato en un gesto que mezclaba timidez y dignidad. Ese rubor espontáneo que coloreó sus mejillas
fue como una invitación silenciosa a un mundo de emociones auténticas que Alejandro apenas había rozado en sus 38 años de existencia calculada. La transformación interna que experimentó en ese momento fue tan sutil como profunda, como si un interruptor largamente olvidado hubiera sido activado en algún rincón de su ser, impulsado por una curiosidad que trascendía el análisis racional, territorio desconocido para un hombre habituado a decisiones meticulosamente evaluadas. Llamó al maître nuevamente. ¿Aquella empleada?, preguntó discretamente, señalando con un gesto casi imperceptible. ¿Es su cumpleaños? Sí, señor, respondió el hombre con una vacilación evidente. En su voz, como si hubiera sido descubierto en una falta grave. Pido disculpas por cualquier inconveniente. Le garantizamos que el servicio no se verá afectado por esta situación. No hay problema alguno, tranquilizó Alejandro, sorprendiendo incluso a sí mismo con la calidez en su voz. De hecho, me gustaría pagar una botella de champán para que ella y sus compañeros celebren apropiadamente después del turno. Las palabras brotaron de sus labios con una naturalidad desconcertante, como si provinieran de otra persona, de una versión de sí mismo que había permanecido dormida bajo capas de reuniones ejecutivas y decisiones estratégicas. El maître no logró ocultar su asombro ante aquel gesto inesperado. En sus años de servicio a la élite, había aprendido que la generosidad de los poderosos solía venir acompañada de expectativas implícitas, de transacciones invisibles. Pero algo en la mirada de Alejandro comunicaba una intención diferente, una autenticidad que desarmonizaba con el ambiente calculado del establecimiento. Muy generoso, señor Vega. Lo haré inmediatamente, respondió con renovada deferencia. Fue entonces cuando Alejandro dio un paso más allá del umbral invisible que había cruzado. Y una cosa más, añadió, sacando una tarjeta de visita de su cartera de piel italiana. ¿Podría entregarle esto a ella? Dígale que le deseo un feliz cumpleaños. La revelación más profunda se manifestaba no tanto en las palabras, sino en el gesto mismo. Aquella tarjeta que extendió hacia el maître era mucho más que un rectángulo de papel premium, con tipografía minimalista y detalles en relieve. Era un puente tendido entre dos mundos aparentemente irreconciliables, una invitación a cruzar fronteras invisibles que la sociedad había establecido como infranqueables. ¿Te resonó esta historia de transformación y autenticidad? Únete a nuestra comunidad dando clic en suscribirse. Juntos seguiremos explorando esos momentos decisivos que cambian el rumbo de una vida y las conexiones genuinas que nos hacen verdaderamente ricos. Mientras observaba al maître alejarse con su mensaje, una inquietante claridad se apoderó de Alejandro. ¿Por qué había hecho aquello? La pregunta resonaba en su mente como un eco en una habitación vacía. No era propio de él establecer contacto con desconocidos, mucho menos con empleados de los lugares que frecuentaba. Los años de exposición pública, las innumerables personas que habían intentado acercarse a él por interés, lo habían vuelto cauteloso hasta el punto de la paranoia con nuevas conexiones. El viaje interior que experimentaba era tan desconcertante como revelador. Este gesto impulsivo contradecía décadas de comportamiento meticulosamente calculado, como si un instinto primitivo, una necesidad humana fundamental de conexión, hubiera sobrepasado las barreras de contención que había construido tan cuidadosamente a su alrededor. La metamorfosis que estaba ocurriendo en su interior trascendía la simple atracción. Era un despertar, un reconocimiento de la prisión dorada que él mismo había construido con cada éxito profesional, con cada adquisición, con cada nueva capa de aislamiento justificada como protección necesaria. Al pasar cerca del área de servicio,
Un magnetismo inexplicable atrajo su mirada justo en el momento en que la joven recibía su tarjeta de manos del maître. El tiempo pareció detenerse en ese instante fugaz, creando un paréntesis en la realidad donde solo existían ellos dos. Ella alzó la mirada sorprendida y sus ojos encontraron los de Alejandro nuevamente a través del espacio que separaba sus mundos. Fue entonces cuando lo percibió con una claridad que lo estremeció hasta el núcleo de su ser. Aquellos ojos marrones profundos no eran simples ventanas a un alma, eran portales a universos enteros de experiencias que contrastaban dramáticamente con las suyas. Mundos de autenticidad, de lucha cotidiana, de alegrías sencillas y penas genuinas que, a pesar de toda su fortuna, le resultaban tan inalcanzables como estrellas distantes en el firmamento. La revelación lo atravesó como un relámpago. Él, que podía adquirir prácticamente cualquier cosa material con un simple movimiento bancario, no podía comprar la sabiduría que habitaba en esa mirada, ni la autenticidad que emanaba de su presencia sencilla. Con un saludo discreto que intentaba comunicar mucho más de lo que las palabras podrían expresar, Alejandro finalmente se dirigió hacia la salida. La noche lluviosa lo recibió con su abrazo húmedo, mientras su chofer, puntual como siempre, esperaba con el Mercedes reluciente bajo el toldo de la entrada. El contraste entre dos realidades se manifestó en toda su crudeza cuando el lujo climatizado del vehículo lo envolvió como un capullo protector contra los elementos. Con un movimiento que reflejaba su turbulencia interior, aflojó la corbata de seda italiana y respiró profundo, intentando procesar y categorizar lo que acababa de suceder, como había hecho con cada acontecimiento de su vida meticulosamente controlada. Pero esta experiencia se resistía obstinadamente a ser encasillada en las categorías habituales de su mente analítica. El interior impecable del Mercedes, con su aroma a cuero fino y maderas nobles, no podía calmar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de él. Una inquietud placentera, un desasosiego dulce que no recordaba haber sentido antes, quizás nunca. Durante todo el trayecto hacia su apartamento en el exclusivo barrio, histórico por alguna razón que desafiaba su comprensión lógica, la imagen de aquella joven apagando la vela de un pequeño cupcake persistió en su mente con una nitidez desconcertante, como si esa escena aparentemente trivial contuviera una verdad esencial que él necesitaba descifrar. El impacto en su interior fue tan profundo como silencioso, como una semilla plantada en suelo fértil durante una noche de primavera. Aquella imagen simple pero cargada de autenticidad echó raíces en las profundidades de su ser, resistiéndose tenazmente a ser desplazada por las preocupaciones corporativas que normalmente consumían la totalidad de sus pensamientos. A la mañana siguiente, inmerso en el ajetreo predecible de otro día repleto de compromisos de alto nivel, Alejandro casi había conseguido convencerse de que el incidente del restaurante había sido solo una anomalía pasajera, un momento de debilidad emocional provocado por el cansancio o quizás por el vino. Casi. Durante la crucial reunión con los inversores japoneses, una negociación que había preparado meticulosamente durante semanas, Alejandro Vega experimentó algo completamente inédito en su carrera. Se encontró distraído. Su mente, entrenada para permanecer enfocada en cifras y estrategias durante horas interminables, vagaba inexplicablemente hacia un par de ojos marrones que había visto la noche anterior. Esta fragmentación de su atención durante una negociación multimillonaria era un fenómeno tan desconocido para él como alarmante. Era como si el elaborado sistema de prioridades que había construido meticulosamente durante años
comenzara a tambalearse ante el simple recuerdo de una desconocida. Un desafío interno a todo su paradigma de éxito. La desestabilización de su mundo ordenado continuó manifestándose a lo largo del día. Por la tarde, cuando Lucía entró en su oficina con la agenda actualizada para la semana, algo inusual captó su atención. Un sobre simple, blanco, sin membrete corporativo, descansaba sobre su escritorio de caoba italiana. «¿Qué es esto?», me preguntó, señalando el intruso con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no podía nombrar. «Fue entregado en recepción hace una hora», respondió Lucía con su eficiencia habitual. «De una señorita llamada Carmen Ruiz». El impacto de ese nombre, desconocido hasta la noche anterior, reverberó en su interior como una onda expansiva. Alejandro sintió una curiosidad inmediata, una urgencia casi física por descubrir el contenido de aquel sobre. La revelación visual era fascinante por sí misma. Aquel simple sobre blanco desentonaba dramáticamente entre los documentos corporativos y contratos millonarios que habitualmente poblaban su escritorio. Era un intruso humilde en un santuario de poder, un elemento discordante que, sin embargo, prometía algo que todo su dinero no había podido comprar hasta ahora: autenticidad. Con una paciencia que contradecía su ansiedad interior, esperó a que Lucía abandonara la oficina antes de abrir el sobre. Dentro encontró una tarjeta simple, sin adornos ni pretensiones, con un mensaje manuscrito en letra elegante. «Estimado señor Vega, gracias por la gentileza inesperada. Fue el regalo de cumpleaños más sorprendente que he recibido jamás. Respetuosamente, Carmen Ruiz». Lo que descubrió a continuación provocó en Alejandro una reacción completamente inesperada. Adjunta a la tarjeta estaba su propia tarjeta de visita de vuelta intacta. Un gesto que lo hizo sonreír, no con la condescendencia a la que estaba acostumbrado, sino con una intriga genuina que rozaba la admiración. La revelación silenciosa que este simple acto contenía era profunda. Ella podría haber guardado fácilmente la tarjeta, utilizado esa conexión directa con uno de los hombres más poderosos de España para alguna ventaja personal o profesional, como tantos habían intentado hacer antes. La historia de su vida empresarial estaba repleta de personas que habían visto en él no a un ser humano, sino a una oportunidad, un escalón en su propio ascenso. Esta devolución representaba algo mucho más significativo que un simple gesto de cortesía. Era un rechazo sutil, pero contundente a las reglas no escritas del juego social, un acto de integridad que desafiaba frontalmente la transaccionalidad a la que Alejandro había llegado a acostumbrarse e incluso a esperar en todas sus interacciones humanas. En vez de aprovechar la puerta que él había entreabierto hacia su mundo privilegiado, ella simplemente la cerró con delicadeza, devolviendo la tarjeta con una nota de agradecimiento, sin pedir absolutamente nada a cambio. La ausencia de petición o insinuación actuó como un espejo que reflejó sus propias motivaciones, obligándolo a confrontar una verdad incómoda pero liberadora. Su interés por ella no respondía a ninguna estrategia calculada, ningún juego de poder, sino a una curiosidad genuinamente humana que creía haber perdido hace mucho tiempo. La transformación interior que experimentaba era tan silenciosa como profunda. Sin pensarlo mucho, tomó el teléfono y llamó al jardín del cielo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de la lujosa oficina con vistas panorámicas, el apartamento de Carmen se ubicaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el colorido barrio de Ruzafa. Sin ascensor, con escaleras de madera que crujían protestando bajo cada paso,
El edificio conservaba el encanto decadente de una Valencia que resistía tenazmente a la gentrificación que transformaba otros rincones de la ciudad. ¿Realmente fuiste invitada a cenar por Alejandro Vega?, preguntó Teresa, su compañera de apartamento y amiga de infancia, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la preocupación, mientras observaba a Carmen probarse el único vestido formal que poseía. El contraste entre ambos mundos no podía ser más dramático. Aquellas escaleras gastadas por décadas de uso conducían a un universo tan auténtico como frágil, un universo paralelo donde el valor se medía en vínculos humanos y no en cifras bancarias, donde la riqueza se contaba en risas compartidas y apoyo mutuo, no en propiedades o inversiones. Una realidad alternativa que existía en el mismo plano físico que la suya, pero que parecía regirse por leyes completamente diferentes. Fue solo un gesto educado, respondió Carmen, intentando sonar casual mientras ajustaba nerviosamente el vestido azul marino que reservaba para ocasiones especiales, aunque éstas rara vez llegaban. Probablemente ni siquiera aparecerá. Sus palabras intentaban convencerse a sí misma tanto como a su amiga. El hombre mandó una invitación formal al restaurante donde trabajas, con chofer para recogerte a las 20 horas, replicó Teresa con una mezcla de asombro y preocupación. Eso no es un gesto educado, Carmen. Es prácticamente una cita. La incredulidad en su voz no hacía sino subrayar lo extraordinario de la situación. Este puente tendido entre mundos tan dispares era un evento tan improbable como un eclipse solar, un fenómeno que desafiaba todas las probabilidades sociales establecidas. La frontera invisible pero perfectamente real que separaba las vidas de personas como Alejandro Vega y Carmen Ruiz rara vez se cruzaba, y cuando ocurría, generalmente era por razones mucho menos inocentes. Carmen suspiró profundamente, observando con ojo crítico su reflejo en el espejo de la pequeña sala. El cristal le devolvía la imagen de una mujer cuya belleza no residía en los parámetros convencionales que dominaban las revistas de moda, sino en la profundidad de su mirada, en las experiencias que habían esculpido su carácter, en la resiliencia que había desarrollado frente a las adversidades que la vida había colocado en su camino. A sus 30 años, Carmen Ruiz llevaba una existencia muy diferente a la que había soñado en su adolescencia. Hija de pescadores de la pequeña y pintoresca aldea costera de Peñíscola, había llegado a Valencia una década atrás con una maleta llena de libros y esperanzas para estudiar literatura en la universidad. El camino de la transformación personal que había anticipado tomó un giro dramático e inesperado. La revelación más dolorosa de su vida llegó en forma de llamada telefónica durante el tercer año de facultad. Sus padres habían fallecido en un trágico accidente de coche mientras regresaban de visitar a un familiar enfermo. De la noche a la mañana, todos sus planes se desmoronaron. Sin apoyo familiar ni recursos económicos, tuvo que abandonar los estudios que tanto amaba y aceptar cualquier trabajo disponible para simplemente sobrevivir. Las cicatrices invisibles de esta historia personal habían forjado en ella un carácter de acero bajo una apariencia delicada, una fuerza interior que contrastaba con su apariencia frágil. Esta dualidad, esta resistencia oculta bajo una superficie de aparente fragilidad, fue precisamente lo que Alejandro reconoció instintivamente cuando sus miradas se cruzaron en el restaurante. Un reflejo distorsionado pero inconfundible de su propia experiencia. Durante la cena en el elegante Jardín del Cielo, para su absoluta sorpresa, Carmen quedó asombrada por la sencillez y calidez que emanaba de Alejandro, tan diferentes de la imagen mediática del empresario implacable que proyectaban los medios. Había esperado encontrarse con un hombre arrogante, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su voluntad.
En su lugar, descubrió a alguien que la escuchaba con una atención genuina que hacía tiempo no experimentaba. La atmósfera entre ellos había ido transformándose sutilmente durante la cena. A medida que las formalidades iniciales se disipaban, surgía algo mucho más valioso, una autenticidad compartida que rara vez se encuentra en primeros encuentros. Él la escuchaba con genuino interés, inclinándose ligeramente hacia adelante, completamente presente en cada palabra que ella pronunciaba, algo que Carmen no había experimentado en mucho tiempo. ¿Nunca has celebrado un cumpleaños?, preguntó. Alejandro, con suavidad, recordando la escena que había presenciado la noche anterior. La pregunta, aparentemente casual, tocó una fibra inesperadamente sensible. Carmen bajó la mirada hacia su plato, donde los restos de una exquisita creación culinaria descansaban casi intactos. Lo extraordinario de ese momento no fue la pregunta en sí, sino cómo atravesó limpiamente todas las convenciones sociales para tocar un núcleo de verdad que ella rara vez compartía con extraños. En ese instante se creó, entre ellos, un espacio de vulnerabilidad compartida que ningún lujo del restaurante, ni el cristal de Bohemia, ni la vajilla de porcelana, ni los cubiertos de plata podría haber fabricado. Mis padres eran personas prácticas, explicó Carmen con una sencillez que contrastaba con la opulencia que los rodeaba. En una familia de pescadores, los recursos eran limitados. El cumpleaños era solo un día más para trabajar. Sus palabras carecían de autocompasión o dramatismo. Simplemente constataban una realidad. Alejandro asintió, no con la condescendencia de quien observa una vida menos privilegiada desde la distancia segura de su fortuna, sino con la comprensión genuina de quien reconoce que tras aquellas palabras simples se escondía toda una vida de adaptación y sacrificio. La barrera invisible que separaba sus mundos comenzaba a hacerse permeable. Esta confesión despreocupada reveló ante él un universo completo de valores diferentes, donde la supervivencia prevalecía naturalmente sobre la celebración, donde lo práctico tomaba precedencia sobre lo simbólico. Una realidad tan distante de la suya que despertó en Alejandro una compleja mezcla de admiración y tristeza que no había anticipado sentir. El viaje interior que estaba experimentando era tan profundo como silencioso. Por primera vez en años, quizás décadas, se encontraba participando en una conversación donde no necesitaba calcular estrategias, anticipar intenciones ocultas o proteger su imagen. Simplemente estaba en presente, completamente humano. ¿Y tú?, preguntó ella con una curiosidad que carecía por completo de la adulación a la que él estaba acostumbrado. ¿Cómo celebra sus cumpleaños un hombre como Alejandro Vega? La pregunta lo tomó desprevenido, no por su contenido, sino por la autenticidad con que fue formulada. Sonrió con algo de melancolía, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. Con reuniones corporativas disfrazadas de fiestas, personas que quieren estar cerca del éxito, no de la persona. La revelación inesperada de esta verdad, que nunca antes había articulado en voz alta, derribó momentáneamente la barrera invisible entre ellos. Con pocas palabras había confesado algo que ni siquiera sus asociados más cercanos conocían, que la soledad podía existir con la misma intensidad en un ático de lujo con vistas panorámicas que en un modesto tercer piso sin ascensor. A medida que la noche avanzaba entre destellos de conversaciones sinceras, ambos descubrieron una verdad sorprendente. A pesar de sus vidas diametralmente opuestas, él en la cúspide del poder empresarial, ella luchando por mantenerse a flote económicamente, compartían una soledad similar y un anhelo profundo por conexiones genuinas que trascendieran las apariencias. Lo que quedó sin decir esa noche, flotando como una sombra en la periferia de su conciencia,
fue el secreto más profundo de Alejandro, que a pesar de su fama como soltero codiciado de Valencia, a pesar de las especulaciones, de la prensa del corazón sobre sus supuestas conquistas, nunca había experimentado la intimidad física con una mujer, un vacío existencial que se había expandido en paralelo a su imperio financiero. La paradoja de su existencia se revelaba ahora ante él con una claridad dolorosa. Bajo la superficie de sus evidentes diferencias sociales, fluía una poderosa corriente subterránea de experiencia humana compartida, un reconocimiento mutuo de carencias fundamentales que ni el dinero ni la educación podían llenar por sí solos, dos soledades que se reconocían a través del abismo de circunstancias. Los meses siguientes transformaron sus vidas de formas que ninguno habría podido anticipar. Lo que comenzó como un encuentro improbable floreció en una conexión que desafiaba todas las expectativas sociales. Alejandro encontró en Carmen algo que todo su dinero nunca había podido comprar: autenticidad sin filtros, un espejo que no distorsionaba su reflejo con adulación interesada o temor. Reverencial. Ella, por su parte, descubrió con asombro creciente que bajo la fachada del millonario implacable que retrataban los medios existía un hombre sensible y profundamente reflexivo, con inseguridades tan reales como las suyas propias, aunque manifestadas en contextos radicalmente diferentes. El despertar interior que ambos experimentaron no fue repentino, sino gradual, como el cambio de estaciones. Una transformación silenciosa pero inevitable que alteró no solo sus circunstancias externas, sino que reescribió completamente sus paisajes interiores, añadiendo nuevos colores y texturas a existencias que habían estado definidas por limitaciones autoimpuestas. Con cada encuentro, con cada conversación, las barreras invisibles que separaban sus mundos se hacían más permeables. Él la introdujo en espacios de privilegio que ella solo había conocido desde el lado del servicio. Ella lo guió por callejuelas de barrios populares donde la vida pulsaba con una autenticidad que lo dejaba sin aliento. Fue una noche especialmente significativa bajo la luz plateada de la luna en la playa privada de su villa en Javea, cuando Alejandro finalmente encontró el valor para revelar su secreto más celosamente guardado. El sonido del mar lamiendo la orilla parecía ofrecerle un refugio seguro para su vulnerabilidad. «Nunca he estado con una mujer», confesó en un susurro apenas audible sobre el rumor de las olas. Sus ojos fijos en la distancia, incapaz de enfrentar la mirada de Carmen, mientras pronunciaba las palabras que nunca había compartido con otro ser humano. «Mi imperio empresarial se construyó mientras sacrificaba cualquier conexión personal. El éxito se convirtió en mi única relación». Cuando Carmen tomó su mano entre las suyas tras aquella confesión descarnada, lo que Alejandro esperaba encontrar en sus ojos, sorpresa, decepción, quizás incluso burla, simplemente no estaba allí. En su lugar, halló una mirada limpia de juicio, cargada de una comprensión que trascendía la mera empatía. «El valor no está en la experiencia», respondió ella con una suavidad que contrastaba con el rugido distante de las olas, «sino en la capacidad de ser vulnerable, de arriesgarse a sentir». Sus palabras, sencillas pero profundas, reverberaron en el espacio entre ellos como una verdad ancestral recién descubierta. Aquella noche, bajo el firmamento estrellado de la costa mediterránea, no hubo prisa ni expectativas, solo dos almas reconociéndose mutuamente en su esencia más auténtica, un encuentro que trascendía lo físico para tocar algo mucho más profundo, la aceptación total del otro en su verdad más desnuda.
La revelación más transformadora para Alejandro fue percibir cómo las palabras de Carmen actuaron como un bálsamo que comenzó a curar décadas de vergüenza secreta. Le ofrecían, sin pretenderlo, una redefinición completa del valor masculino que trascendía radicalmente los estereotipos sociales en los que había intentado encajar, sin éxito, durante toda su vida. Una nueva definición de hombría basada no en conquistas, sino en autenticidad. Con el tiempo, la relación entre Carmen y Alejandro floreció en algo que ninguno de los dos habría imaginado posible cuando sus caminos se cruzaron aquella noche lluviosa en el jardín del cielo. El cambio comenzó a manifestarse primero en decisiones pequeñas, luego en transformaciones más visibles y finalmente en reestructuraciones completas de sus vidas. La metamorfosis más sorprendente para el mundo exterior fue cuando Alejandro, en un movimiento que dejó atónitos a los círculos financieros, vendió su participación mayoritaria en la empresa tecnológica que había construido desde cero. La noticia causó un revuelo sin precedentes en la prensa empresarial, con especulaciones que iban desde problemas de salud ocultos hasta estrategias financieras incomprensibles. Lo que los analistas no podían comprender era que esta decisión representaba simplemente el reflejo externo de una revolución interior mucho más profunda. Alejandro había experimentado una completa realineación de valores que lo llevó a encontrar propósito más allá del crecimiento económico y la acumulación de riqueza. Descubrió, para su propia sorpresa, la inmensa riqueza de construir un legado verdaderamente significativo. Sus nuevos proyectos se centraron en crear espacios de acceso a la cultura y educación en barrios desfavorecidos, comenzando por Ruzafa, donde vivía Carmen. Centros donde la tecnología servía como herramienta de empoderamiento para quienes más lo necesitaban, no como mecanismo para aumentar la brecha social. En paralelo a esta transformación, Carmen encontró el apoyo y la estabilidad para completar finalmente sus estudios de literatura, graduándose con honores. Pero lo más sorprendente fue cuando, animada por Alejandro, comenzó a escribir cuentos basados en las historias que había escuchado durante su infancia y juventud en Peñíscola. Relatos de pescadores, de luchas cotidianas, de resistencia silenciosa ante la adversidad. Para su absoluta sorpresa, una pequeña editorial independiente mostró interés en su manuscrito, resultando en la publicación de su primer libro. Sus palabras, alimentadas por experiencias reales y sufrimientos auténticos, resonaban con una verdad que ni la ficción más elaborada podía imitar. El día de la presentación de su primer libro, Memorias del Mar, el centro cultural del barrio de Ruzafa rebosaba de una energía expectante. Entre bastidores, Carmen sentía cómo las dudas la devoraban por dentro. Sus manos, que habían escrito historias capaces de conmover corazones ajenos, ahora temblaban incontrolablemente. El terror escénico se manifestaba en su respiración entrecortada, en la palidez de su rostro. Fue en ese momento crítico cuando Alejandro entró en el pequeño espacio reservado para la autora. Elegante, con un traje sencillo pero impecablemente cortado, su presencia transmitía una seguridad tranquila que contrastaba con su propio nerviosismo. «La estrella de la noche», dijo él, acercándose para besarla suavemente en los labios. «¿Cómo te sientes?» El contraste entre este momento y aquel primer encuentro en el jardín del cielo parecía abismal y, sin embargo, formaba parte de una misma historia coherente. Era el testimonio silencioso de un viaje compartido, una transformación mutua donde cada uno había encontrado en el otro no simplemente un amor romántico, sino un catalizador para convertirse en su mejor versión, en quien siempre debieron ser. «Como si estuviera a punto de desmayarme», admitió Carmen con una honestidad desprovista de filtros.
¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si olvido qué decir? ¿Y si...? La cascada de dudas brotaba de ella sin control, revelando vulnerabilidades que con cualquier otra persona habría intentado ocultar. Alejandro silenció suavemente sus preocupaciones con otro beso, no como una táctica para interrumpirla, sino como un anclaje a un presente compartido. «Te amarán porque eres brillante», afirmó con una convicción que emanaba de su conocimiento profundo de ella. «Y aunque por algún milagro no lo hicieran, estaré aquí en primera fila completamente enamorado de la autora». Lo revolucionario de su relación no residía tanto en las grandes declaraciones, sino en estos pequeños momentos de verdad. Sus temores, lejos de ser ocultados o minimizados como debilidades a superar, eran acogidos con la misma reverencia que sus talentos y sueños. Habían creado entre ambos un espacio seguro donde la vulnerabilidad no era percibida como una fragilidad a esconder, sino como la base misma de su conexión más profunda. El último año había sido transformador para ambos en formas que trascendían lo superficial para tocar lo esencial de sus identidades. Cuando finalmente Carmen subió al escenario, fue recibida con aplausos cálidos que parecían reconocer no solo a la escritora emergente, sino todo el viaje vital que la había llevado hasta ese punto. Memorias del mar no es solo un libro de cuentos. Comenzó ella con voz temblorosa que fue ganando firmeza con cada palabra. Es un viaje personal. Su mirada encontró la de Alejandro en primera fila, y en ese intercambio silencioso residía una comunicación más profunda que cualquier palabra podría expresar. Ahora quiero reflexionar sobre un principio transformador que vemos manifestado en esta historia: el poder del reflejo auténtico. Cuando alguien nos ve verdaderamente, no como quisiéramos ser o como la sociedad espera que seamos, sino como realmente somos, con nuestras contradicciones, miedos y talentos, se produce una alquimia interior que puede cambiar fundamentalmente nuestra relación con nosotros mismos. Alejandro y Carmen se convirtieron mutuamente en espejos que reflejaban no solo la superficie, sino las profundidades del otro. ¿Has experimentado alguna vez el poder transformador de ser completamente visto y aceptado por alguien más, con todas tus luces y sombras? Comparte en los comentarios. ¿Me vieron de verdad? Si has tenido este tipo de encuentro que cambia la percepción de ti mismo. Bajo el cielo estrellado de Valencia, Carmen y Alejandro descubrieron una verdad universal que trasciende la riqueza material, que la conexión auténtica es el verdadero tesoro de la existencia humana. Su historia nos recuerda que detrás de las fachadas más impenetrables pueden existir corazones anhelando ser reconocidos, y que a veces el acto más valiente es simplemente permitirnos ser vistos en nuestra vulnerabilidad. Si esta historia ha resonado en algún rincón de tu ser, si has reconocido en ella fragmentos de tu propia búsqueda de autenticidad, me encantaría que dejaras en los comentarios la frase «mi riqueza interior» para crear juntos una comunidad de personas que valoran la autenticidad por encima de las apariencias. Cada semana exploramos historias como esta, desentrañando las paradojas humanas que nos definen y los momentos de transformación que cambian el rumbo de vidas enteras. Si te ha gustado este viaje narrativo, un simple like es tu forma de decirme que estas reflexiones encuentran eco en tu propio camino. Y si aún no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte para continuar explorando juntos estos